Entonces, para el día de hoy teníamos programada la correlación clínico-patológica. Entonces, es un paciente masculino de 52 años, blanco, ingeniero en sistemas, no tiene ningún antecedente médico, salvo que fuma 5 cigarrillos al día y consultó por dolor en región sacra de 3 meses de evolución. Sus signos vitales normales a nivel de la región blanca, a nivel de la región sacra hay una lesión con signos de inflamación y enrojecimiento y el resto del examen físico está dentro de límites normales. Se hace una resonancia magnética y a nivel del, entre el cuerpo vertebral de L4 y L5 se observa delimitada una lesión que es anormal, que es esta que estoy señalando acá y que se ve de este lado, que tiene reforzamiento línea de la cápsula de la lesión. Le realizan una biopsia que da como resultado un cordoma condroide. Entonces, ¿cómo se llama? Se le realiza inmunistoquímica, la cual es compatible ¿cómo se llama? Con un cordoma. Algunas de las características importantes es de que los cordomas son tumores que vienen, si se acuerdan cuando está al principio del tejido embrionario, se forma la notocorda, que es la responsable de formar el tubo neural. Entonces, este tipo de tumores son remanentes de la notocorda que generalmente desaparece después de las 8 semanas cuando se forma el ectodermo y el mesodermo. Entonces, generalmente la característica es de que va a haber tejido mixoide donde todo el tejido debería ser de la misma distribución y aquí se pueden apreciar algunas células que tienen un citoplasma que está vacuolado y que generalmente los núcleos, a pesar de que se está usando un poco de aumento, pues se ven, ¿verdad? Y son hipercromáticos. Generalmente, a un mayor aumento, vamos a ver que dentro del citoplasma se ve coloreado, agarra un pigmento eosinofílico y que dentro del mismo citoplasma de la célula se ven vacuolas, ¿verdad? Entonces, generalmente forman nidos o agrupaciones, ¿verdad? Este tipo de células y pues eso es el patrón característico de un cordoma condroide. Entonces, eh, realmente, pues dentro de la clasificación de estos tumores, por ejemplo, la NCCN la clasifica dentro de los tumores de espinales, ¿verdad? Y ESMO, pues lo clasifica dentro de los sarcomas, ¿verdad? Pero algunas características importantes es que el diagnóstico se hace por varios marcadores. Uno de los más importantes es este que se llama braquiuria. La braquiuria es una proteína que proviene de un factor de transcripción que generalmente está presente en los tejidos que son notocordales, ¿verdad? Y por eso, pues, esto confirma el diagnóstico, ¿verdad? Pero hay algunos otros marcadores, como el S100, que va a estar positiva en varias células, pero específicamente el tubo neural. Entonces, este marcador ayuda a identificar de que probablemente pues, puede ser un tumor de origen del tubo neural, aunque hay varios, ¿verdad? Y la otra eh, es la vimentina, que la vimentina generalmente, la vimentina es un marcador del citoesqueleto de las células fibrocartilaginosas y que generalmente también puede estar positivo en este tipo de tumores. Entonces, pues generalmente el panel se confirma, ¿verdad? Con ese 100 vimectina y en los que hay posibilidad pues de ser la braquiuria. Entonces, el paciente recibió cirugía, se hizo una resección completa de la masa y se inició radioterapias que recibió 30 grays de dosis total por 8 semanas. 2 años después, el paciente se presenta con paraplegia, con disnea, se realizan imágenes que tiene lesiones pulmonares y se decide iniciar imatinib 400 miligramos el día 1 al día, perdón, y tiene este medicamento y tiene este tratamiento por 16 meses hasta que en el 2018, 2 años después de que había sido diagnosticado, pues el paciente fallece.
Entonces, haciendo un poquito de hincapié en los condromas, que es lo que tiene este paciente, generalmente por eso está este logo. Este es el logo de todas las enfermedades huérfanas o de todas las enfermedades raras, porque lo que pasa es que los cordomas son enfermedades que son sumamente raras, ¿verdad? Más o menos se calcula o se estima de que uno de cada 1 millón de personas en el mundo va a presentar esta patología. Generalmente el pico de presentación es a los 60 años. Generalmente la mayoría se van a comportar con un bajo grado invasivo, pero generalmente pueden invadir estructuras adyacentes como hueso, piel o la cápsula o el tejido que tenga adyacente como tejido neural o tejido fibroso, tejido subcutáneo. Generalmente cuando estos tumores que hablábamos anteriormente, que estos tumores generalmente derivan de tejido embrionario. De las primeras 8 semanas, generalmente este se encuentra latente y en algún momento, pues empieza con crecimiento, ¿verdad? Y generalmente 2 años después de que el tumor empieza a crecer es que es diagnosticado por los síntomas. ¿Y cuáles van a ser pues, los síntomas más frecuentes? Generalmente no hay como un síntoma específico porque generalmente estos tumores pueden afectar varias partes del sistema nervioso, pero en el caso, por ejemplo, de este paciente que está en la región lumbar, pues generalmente estos pacientes pueden tener síntomas asociados a cualquier síndrome de compresión medular por el crecimiento del tumor. Y algo importante es que de todos los tumores que se diagnostican, más o menos el 30 al 40% pueden ser metastásicos. Y una de las cosas importantes es que el resto de los que no son metastásicos, estos pacientes, pues los síntomas que van a presentar van a ser derivados no tanto de la lesión, sino que el daño de compresión o en el área donde se localicen que pueden ocasionar un daño funcional al individuo. Entonces, se pueden presentar en cualquier lugar, pero generalmente el sitio de presentación predilecto va a ser el sacro, pero también se pueden presentar hasta en el 50%, pero también en un 20% se pueden presentar en el resto de la extensión de la columna vertebral y un 30% adherido al cráneo, ¿verdad? Y el extraesquelético, que es menos del 0.001, pues que es sumamente más raro, pero pues también hay reportes de caso de cordomas extraesqueléticos. Entonces, como les hablaba, es un tumor generalmente infrecuente. Este es el reporte de una cohorte de 7 años de un proyecto que se llama RARCare, en los que se documentan pues algunos tipos de tumores que son sumamente raros y si vemos pues realmente 0.1 por 100.000 habitantes o 1 por 1 millón de habitantes, ¿verdad? Por lo menos de la estimación de los casos, lo que le hace una patología completamente rara. Entonces, algunos puntos importantes de esto es lo siguiente. Una de las cosas importantes es de que, pues, aquí en Guate, pues, no existe, pero por ejemplo en algunos otros países en los que las fundaciones de enfermedades raras se han hecho más frecuentes, hay centros de referencia que generalmente se especializan en este tipo de enfermedades raras y una de las cosas importantes es que para alcanzar un buen pronóstico en estos pacientes es utilizar un centro de referencia. La otra es la formación de un equipo multidisciplinario porque como vamos a ver dentro de las recomendaciones, se necesita de muchos médicos en la cooperación para que estos pacientes puedan obtener el mejor resultado posible. Tanto porque la enfermedad tiene un riesgo de volverse maligna y de la misma manera, pero los voy a silenciar el micrófono un ratito. ¿Sí, Gonzalo? Entonces, el equipo multidisciplinario, tanto porque el objetivo del tratamiento va a ser no solo controlar la enfermedad, sino que al mismo tiempo, aparte de controlar la enfermedad, el objetivo también va a ser que el paciente quede con la menor cantidad de secuelas posibles derivadas del tratamiento. Entonces, ¿en qué consiste el abordaje primario? Primero es que es importante de que como generalmente la opción es la resonancia, el estudio de elección es la resonancia magnética, porque esta va a permitir delimitar el tejido blando y del área de la lesión y de la columna vertebral. La resonancia, aunque la lesión sea localizada en algún punto específico de la columna, lo mandatorio es que la resonancia se realice en toda la columna vertebral porque es un tumor que frecuentemente puede hacer metástasis, ¿verdad?
Y la otra cosa importante es que uno de los objetivos, como vamos a ver más adelante del tratamiento quirúrgico, es tratar una resección completa. Entonces, esto depende mucho y generalmente pues no voy a abordar mucho en esto porque esto al final es lo que tiene que entrar a hacer el equipo multidisciplinario de neurología, pero por ejemplo, tanto las imágenes de resonancia magnética como un ataque con ventana ósea y una angiografía, si se determina que hay algún vaso importante anexado al tumor, son importantes para poder hacer una valoración quirúrgica adecuada y entonces lograr determinar de que la lesión pueda ser resecable, porque eso es lo que le va a dar un mejor pronóstico. Y las sugerencias que para la resonancia magnética pueden ser cortes dentro de 1 a 2 milímetros y usar el gadolinio como mandatorio, ¿verdad? Y si es la TAC, que los cortes sean de por lo menos 1 milímetro. Y la otra cosa importante es de que dentro de las primeras 2 semanas posterior a la cirugía se haga otra nueva imagen de preferencia que sea resonancia magnética para ver que no haya quedado ninguna lesión residual, porque como es una enfermedad rara, pues realmente no hay mucha información, pero si el paciente no tiene ningún compromiso o alguna secuela neural o si el paciente ya quedó con alguna secuela neurológica del procedimiento, en estos casos se puede utilizar una cirugía si hay todavía lesión para tratar de obtener esta resección completa. Entonces, eh, cuando tenemos una enfermedad localizada, como en el caso del paciente, algo importante y una de las recomendaciones, que lo que pasa es de que al tomar la biopsia se pueden extraer células tumorales y estas se pueden diseminar a piel o a tejido celular. Y lo importante es de que como cuando es un tumor que es sumamente invasivo, se han documentado casos en los que el tumor puede provocar contaminación de las células al momento de hacer la biopsia. Entonces la recomendación es que si se va a hacer biopsia, esto sea, esto sea dirigida, ¿verdad? Por ejemplo, con algún proceso mínimamente invasivo como la biopsia guiada por TAC, o que la biopsia se haga por congelación al momento que se decide hacer la resección quirúrgica, porque uno de los objetivos va a ser que se obtengan los bordes libres, ¿verdad? Otra de las recomendaciones es el neuromonitoreo durante la cirugía, porque como generalmente van a estar en la columna vertebral, verificar que durante el procedimiento pues no haya lesión a los nervios periféricos y que estos provoquen una secuela. Y el objetivo pues siempre va a ser remover la mayor cantidad de tejido tumoral posible sin causar algún déficit motor en los pacientes y en los casos en los que no se puede alcanzar este objetivo, tratar de reducir el tumor lo más que se pueda. Entonces, eh, uno de los pilares del tratamiento también para la enfermedad localizada es la radioterapia como tratamiento adyuvante. Y la otra característica importante es que estos tumores igual son resistentes a la radioterapia, por lo que se utilizan dosis altas, ¿verdad? Y también la radioterapia también forma parte de los pilares del tratamiento en los casos en los que los pacientes tienen enfermedad avanzada, pero esta enfermedad avanzada se puede resecar, ¿verdad? Por ejemplo, si este paciente, por ejemplo, hubiera tenido otra lesión en vértebra torácica y una en la bóveda craneana, pues probablemente también el enfoque debe ser tratar de reducir la carga tumoral y irradiar todas las áreas donde hay enfermedad para tratar de extender la sobrevida de los pacientes. Entonces, cuando lo que está afectado es el sacro, igual la biopsia guiada por TAC, tratar de resecar el bloque, pero como vamos a ver, generalmente los bordes, el problema es el área donde está la lesión y que muchas veces está en contacto con las raíces espinales, entonces generalmente esto no es posible y hasta un 50% de los casos este objetivo se alcanza, pero generalmente no es muy frecuente. Y si detectamos una lesión que esté abajo de S3, pues generalmente la resección puede causar secuelas en el 75% de los pacientes y es por eso de que pues generalmente no se recomienda como dar un amplio plan educacional a los pacientes y aunque si se intenta hacer una resección y hay una alta probabilidad de que los pacientes queden con alguna secuela que generalmente va a ser paraplegia o pérdida del control de los esfínteres, si el paciente se va a someter a este riesgo o solo recibir radioterapia sabiendo de que probablemente pues la sobrevida sea menor.
Ahora, los tratamientos sistémicos no han tenido mucha evidencia. Por ejemplo, hoy por hoy la indicación actual es que la terapia sistémica no funciona. Hay algunos reportes de casos pequeños, por ejemplo, eh, con antraciclenos o con platinos, pero realmente no han demostrado que que tengan un rol importante y el hipnoticaine en algún momento pues puede alcanzarse una respuesta objetiva hasta el 22% en los primeros 6 meses, pero realmente a la extensión del tiempo pues no demuestran de que haya un beneficio sobre la sobrevida global y pues algunos marcadores que son los que vamos a ver más adelante pues que sí han tenido algún rol en el manejo del tratamiento sistémico cuando la enfermedad ya no es local. Entonces, hasta este punto habrían algunas cosas importantes que tener en cuenta, que lo primero sería que, entonces, si hay una lesión, por ejemplo, que sea sospechosa, que tengamos una lesión que esté delimitada y que esté asociada eh, al esqueleto axial o en la bóveda craneana, pues tal vez lo importante primero sería valorar, intentar hacer la biopsia excisión de la lesión completa y si este objetivo se logra alcanzar, pues de entrada vamos a lograr hacer el diagnóstico de que si el paciente cae dentro de la clasificación de un cordoma. Y si esto es cierto, y si el paciente cae dentro de esta definición, probablemente el abordaje primario debe ser la resección quirúrgica y posterior a esto dar radioterapia adyuvante y vigilarlo cuando la enfermedad, como en el caso del paciente de nosotros, pues solo tenía la enfermedad a, ni- eh, a nivel de la columna lumbar. Entonces, ¿qué hacer después, por ejemplo, como en el caso si los pacientes tienen recaída, ¿verdad? Entonces, este es un estudio que se publicó en la JCO. Eran pacientes mayores de 18 años que tenían enfermedad metastásica o avanzada, que tenían positividad para el factor de crecimiento asociado a plaquetas. Eh, el, el criterio para ingresar fue la inmunistoquímica y por lo menos los pacientes tenían que tener una lesión que se pudiera medir y tener un ECOG menor de 4. No fue un estudio aleatorio, fue abierto y fue realizado en varios centros. El protocolo consistía en dar 400 miligramos cada 12 horas de imatinib por 24 meses y si los pacientes tenían algún tipo de respuesta, eh, siguieron con extensión de imatinib, ¿verdad? Y en el caso que los pacientes pues tuvieran algún tipo de toxicidad que fuera grado 4, de grado 2 a grado 4, dependiendo de la severidad, el medicamento se podía detener y luego volverlo a reiniciar. Entonces, los objetivos eran la tasa de respuesta global, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad y el seguimiento dependiendo de cuál no existe. Cuando se hizo este estudio, pues hoy por hoy tampoco existía un RECIST validado específicamente para los cordomas, entonces se usó el de los tumores tipo GIST y el seguimiento podía ser por PET, por TAC por resonancia magnética, sabiendo de que una vez que se usara uno de los estudios de elección cuando se hiciera el screening, este era el que se iba a tener que seguir haciendo subsecuentemente para valorar la respuesta. De estos, por ejemplo, hasta el 33 pacientes que conformaban casi el 60% de los pacientes, la lesión la tenía en el sacro y el 60% de los pacientes la enfermedad era local, pero también hubo un grupo que era metastásico, ¿verdad? Y el 80% de los pacientes no se podía no se pudo realizar intervención para resecar la masa. Entonces, estos pacientes en la media de tiempo de tratamiento fue de 9 meses eh, y el seguimiento para la sobrevida global de este grupo de pacientes se completó en una mediana de 26.4 meses. Entonces, 12.5 12.5% de los pacientes fallecieron, 18.8% tuvo que salir por los eventos adversos y más de la mitad tuvieron progresión de la enfermedad. Entonces, eh, ¿qué resultados tuvimos, verdad? Pues algunas cosas importantes es que generalmente la mayoría de los pacientes, no, por ejemplo, no tuvieron una respuesta completa, pero la mayoría mantuvieron la enfermedad estable sin crecimiento, ¿verdad? Y la media de la sobrevida global fue de 24.9 meses para los pacientes y 9.2 meses sin progresión. Entonces,
Después de eso, pues se han tratado de buscar algunos otros blancos moleculares. Este es otro estudio en el que se trató de asociar un inhibidor de mTOR como everolimus asociado a imatinib. Los criterios eran los mismos. em, También era no aleatorio y en este consistía usar 400 miligramos de imatinib cada 24 horas asociado a everolimus, 2.5 miligramos cada 24 horas y los objetivos eran los mismos, ¿verdad? Valorar la tasa de respuesta global, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, en este estudio habían algunas cosas importantes que generalmente el subgrupo de pacientes de lesiones lumbares era sumamente bajo. La enfermedad en su mayoría era localmente avanzada y hasta un tercio de los pacientes habían recibido algún tipo de terapia previa y la mayoría de lo que habían recibido antes era imatinib, pero vieron algunos que también eran naive, ¿verdad? Que conformaban dos terceras partes de la población que nunca habían recibido tratamiento. Y al igual que en el imatinib, pues los efectos adversos más frecuentes pues fueron asociados a una depresión de la médula ósea y las infecciones. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Se me corrió la diapositiva, perdón. Pero, ¿qué pasó con este? En el seguimiento, por ejemplo, aquí había, ah, ellos hicieron una subdivisión, la sobrevida global fue de 47 meses con intención de tratar, pero eh, se analizó un subgrupo en el que los pacientes, en los que se hizo un análisis por protocolo y en este análisis por protocolo, que eran siete pacientes que no pudieron incluirse en el análisis porque eh, no, estos pacientes no habían recibido las dosis completas. Se dividieron en dos tipos importantes para tratar de analizar la sobrevida. Y, por ejemplo, en los que habían tenido algún tipo de respuesta, como mantener la enfermedad estable o que habían tenido algún tipo de respuesta parcial, se analizó la sobrevida global como evento diferente al subgrupo de los pacientes que no habían tenido ningún tipo de respuesta. Y la sobrevida global en los pacientes que habían sido respondedores fue hasta de 50 meses en comparación con 34 meses de los que no eran respondedores. Y en la sobrevida libre de enfermedad vemos que fueron 11.5 meses, levemente superior al imatinib que habíamos visto que eran de 9 meses. Y en los pacientes que tuvieron algún tipo de respuesta, la sobrevida libre de enfermedad en el subgrupo que tuvieron algún tipo de respuesta fue de 20.5 meses y en los que nunca tuvieron ninguna respuesta fue de 7 meses. Eh, entonces, aparte de imatinib y la asociación de imatinib a everolimus, también tenemos otro subgrupo en el que a los pacientes estos no tuvieron ningún blanco molecular para tener que ser randomizados, sino que los blancos se obtuvieron después de haber obtenido la muestra. Y en estos pacientes, pues los criterios eran los mismos. Y en este se utilizó sorafenib, para 400 miligramos cada 12 horas. Y el objetivo del estudio o el tiempo de tratamiento contemplaba que los pacientes por lo menos recibieran 9 meses de tratamiento. Y vemos, por ejemplo, que en los pacientes que ingresaron que recibieron sorafenib, la progresión libre de enfermedad, los pacientes no habían alcanzado la mediana a los 15 meses en los que se hizo el estudio, pero sí se hicieron cortes y el 85% de los pacientes no habían tenido ningún tipo de recaída, el 73% a los 9 meses y el 73% se mantenía a los 12 meses con una línea recta, ¿verdad? Y para la sobrevida global al año, el 87% de los pacientes seguían vivos y no se había alcanzado la mediana. Entonces, para la progresión libre de enfermedad, de la misma manera, los grupos, se hicieron dos grupos, ¿verdad? Los que previo a recibir la terapia con sorafenib habían recibido algún tipo de terapia y los que no habían recibido ningún tipo de terapia y vemos que los pacientes que no habían recibido terapia previa, o sea, que no habían recibido imatinib ni ningún otro tipo de droga molecular,
pues la sobrevida libre de progresión en porcentaje, porque todavía no habían alcanzado la media en el momento del corte, pues era superior en el grupo de los pacientes que no habían tenido tratamiento en la gráfica, pero no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Y si vemos, al igual que lo que pasaba con imatinib, una de las cosas importantes es que la mayoría de los pacientes tenían una enfermedad, la respuesta fue mantener una enfermedad estable, ¿verdad? Entonces, solo algo importante que es esto, ¿verdad? Que es la importancia de por qué los pacientes, por ejemplo, tienen que tener un borde de resección cero, que el borde de resección cero es que el margen microscópico sea negativo o que si se reseca un tumor, por ejemplo, que el área del borde del tumor, el margen sea libre de enfermedad, sea del mismo tamaño del tumor. Y entonces esto se complica un poco porque realmente los tumores sacros, si alguien tiene, por ejemplo, una lesión de 2 centímetros a nivel del sacro, dejar 2 centímetros de área de tejido libre en el borde, en el que no se identifica la lesión, pues realmente es algo sumamente complejo para el área tan compacta, ¿verdad? Como R1 se va a definir a los pacientes que tengan un margen microscópico menor de 1 milímetro, y si la lesión que generalmente va a estar encapsulada se rompe, pues ya se considera que el paciente queda bajo la clasificación de R2, y pues esto le va a dar un pronóstico más malo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos de que este es como una recopilación de la mayoría de los pacientes que habían sido documentados por varios autores, y el objetivo de estos era ver si los pacientes, cuando había un mayor porcentaje, por ejemplo, de una resección cero, la sobrevida mejoraba. Por ejemplo, algo importante es que si vemos, por ejemplo, el estudio de Clark en el 2012, en el que ninguno, por ejemplo, en ninguno se logró alcanzar objetivamente a una respuesta cero, vemos pues que la sobrevida global a los 5 años es del 67% en comparación a las otras, en las que vemos algunos números más grandes de pacientes que tienen una R0. Bueno, y por eso es de que uno de los objetivos es tratar de lograr pues, los bordes libres, ¿verdad? Entonces, la otra cosa era la radioterapia, ¿verdad? Este es un estudio que se publicó en el 2017, en el que valoraba, por ejemplo, el efecto de dar la radioterapia. Estos eran pacientes que tenían radioterapia adyuvante, y si vemos, no había un grupo control al que no se le hubiera dado radioterapia, pero si un paciente tiene enfermedad localizada y se le aplica radioterapia adyuvante, podríamos esperar que incluso a los 60 meses o años, el 81% de estos van a estar vivos, y hasta el 85% de los pacientes no van a tener ningún tipo de recurrencia. Entonces, de los blancos moleculares que tenemos objetivos, entonces para el tratamiento de los cordomas, vemos de que, por ejemplo, actualmente de las estrategias que se han utilizado, por ejemplo, la patinib, se realizó un estudio, ¿verdad? Que las cohortes pues siempre van a ser pequeñas por ser una enfermedad rara. Todos habían recibido algún tipo de terapia previa, en estos no se incluía el imatinib. Y el criterio de selección fue que tuvieran FFR no medido por biología molecular, sino que medido por inmunohistoquímica. Y lo que vemos es de que a los 6 meses, la mitad de los pacientes no habían recaído, pero conforme el tiempo iba pasando, por ejemplo, a los 9 meses, a los 9 meses ya solo el 16% de los pacientes se encontraban libre de progresión, y la mediana era de 8.2 meses para utilizar la patinib, ¿verdad? Y la sobrevida global de este grupo fue de 25 meses. Y para la natinib vemos que pues, la sobrevida global pues, tenía como un objetivo alcanzable de 9 meses comparado, y la sobrevida global de 34.5 meses, ¿verdad? Y el sorafenib, que mirábamos que pues, había tenido resultados similares, salvo que los pacientes no hubieran recibido ningún tratamiento previo, en los que en este grupo la sobrevida no al momento del corte todavía no habían alcanzado la mediana, ¿verdad? Que era 1 año, y si vemos, pues los anteriores han venido hablando de 9 meses, que pareciera ser, pues
que esta podría ser una opción de tratamiento, ¿verdad? Algo importante es que el criterio de selección para los pacientes que usaron sorafenib no fue ninguno, ¿verdad? Y aunque se hicieron varios marcadores, por ejemplo, ninguno se utilizó para estratificar a los grupos por la pequeña muestra. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de este CCP? Primero que los cordomas son tumores sumamente raros. Hay que tener mucho cuidado porque estos tumores, generalmente el seguimiento recomendado por la NCCN para este tipo de tumores es hasta por 20 años, porque ya que este tumor generalmente, aunque generalmente no se manifiesta como agresivo, en algún momento cuando se vuelve agresivo es fácilmente que se vuelva metastásico. Y la otra cosa importante es que el tumor puede permanecer latente durante mucho tiempo y cuando se activa, pues puede tener... eh, desencadenantes trágicos, ¿verdad? Que se logre hacer la resección completa, ¿verdad? Que alcance un R0 es el objetivo de esto. La radioterapia adyuvante es un pilar importante del tratamiento y no se debe dejar de lado, siempre se debe aplicar. La quimioterapia por hoy no ha demostrado de que tenga ningún efecto benéfico en el tratamiento y probablemente la terapia de blanco molecular sea la opción, ¿verdad? Algunos marcadores, por ejemplo, validados son el c-KIT para usar la terapia con imatinib, FFR positivo por inmunistoquímica para valorar usar la patinib en el caso que fuera necesario. Para sorafenib ya vimos de que, pues en los casos anecdóticos en los que se ha estudiado, se puede usar como terapia. Hay algunos reportes de casos en los que se han usado terapia anti-HER2 con cierto grado de respuesta cuando son positivas y probablemente pues esta sea la opción. Pero hoy por hoy aunque las guías se enfocan en tratar de buscar un blanco molecular, no recomiendan un medicamento específico, ¿verdad? Aunque tenga la positividad del tumor. Entonces, la mayoría de las revisiones o las recomendaciones que revisamos, todas están avaladas en el consenso global europeo del manejo de los cordomas que se hizo en el 2015, que fue uno de los primeros consensos publicados y pues hasta ahorita no ha tenido actualización. Y pues eso sería como el caso clínico.